las 3 frases de Warren Buffett que me han gustado esta semana. Ha sacado En esto nos hemos convertido, Ciprés. Tío, es muy chulo, ya verás. Es que si no os hubiesen gustado, no os hubiese puesto. ¿Vale? Ha sacado su revistica anual de Berkshire y hay 3 o 4, hay 3 frases que me han gustado mucho. Entonces vamos a las lees tú, léelas tú. Vamos, te la estás jugando, o sea, ya pueden ser buenísimas. Tío, ¿te imaginas que ahora es? ¿Te imaginas ahí el toque de humor del Ciprés? Como estas citas que ponen de Paulo Coelho, pero que no tienen nada Sí, que ver sí, con sí, él. sí. Vale. Soy muy fan de 100% estas invertido en cosas. China. Sí, sí. Vale. No. Las lees tú, ¿vale, Wayne? Venga. Y además, ¿sabes? Tira la piedra de contra la mano. Tira piernas contra mano, eso es. Venga, va. Con buena picha, bien... no, espera. Cuando te dicen que todas las recompras son dañinas para los accionistas o para el país, o particularmente beneficiosas para los directores ejecutivos, estás escuchando a un analfabeto económico o a un demagogo de lengua plateada. Personajes que no se excluyen mutuamente. Joder, Tito Warren... ¿Ha dicho eso, Warren, de verdad? Con la sacado Coca-Cola ahí en la mesa Llama. escribiendo eso. Padre. No me toques, Biden, no me toques las recompras, se titula esta frase. Ya ha subido los impuestos a las recompras. O sea, ya el 4, ¿no? Dijo que lo subía. Pues eso ¿lo han subido al 4? O sea, estaba al 1, ¿no? Estaba al 1 y quiere subirlo al 4. Buah, eso ya es otra cosa, ¿eh? Es una barbaridad. Pero chicos, si lo hablamos, lo dijimos en... No, lo del 4 no, en... lo del 1 sí. Lo del 1 4 sí. no. Los impuestos de la recompra estaban al 1 y dijo que lo iban a triplicar o cuadruplicar. Estaban al 0 y lo puso al 1 ahora. O sea, nunca había habido... Lo del 4 es una propuesta. Sí. Ya, o sea, será de las Alexandra Cortez de la vida, imagino. Sí, y el Windfall Talks, los Windfall Talks eran también una propuesta, y mira, aquí estamos. O sea... Ciprés, si Esteban Arance es el padre de todos, ¿qué podemos decir de... Es el abuelo, tío. Es ¿El abuelo? Es el abuelo de todos, claro. ¿Es el padre de Esteban, podemos decir? Claro, tío. Warren Buffett Esteban se llama, de hecho. Sí, ahora me cuadra, ahora me cuadra todo. Bueno, le han tocado las recompras y le ha sentado muy mal, ¿eh? Le ha sentado muy mal, le ha soltado un sopapo importante a Joe Biden. Venga, Wayne, seguimos. Veo un comentario aquí, dice Fran que Warren Buffett también dijo que Bitcoin vale 0, los NFTs valen 0, el metaverso vale 0. Sí, tiene razón. Seguimos. Superar las expectativas se anuncia como un triunfo gerencial. Esa actividad es repugnante. Joder. No se requiere talento para manipular números, solo se requiere un profundo deseo de engañar. La contabilidad audaz e imaginativa, como me describió una vez su engaño un CEO. Se ha convertido en una de las vergüenzas del capitalismo. Este ya dice, mira, para lo que me queda en el convento me meo dentro, le da igual. ¿Qué te parece, Capi? Esta creo que es el más adecuado para contestar, para comentarla. Sí, no, tío. Falta un poco de adjusted, ¿no? Claro, para mí tiene toda la razón. Esos PowerPoints sí, es un poco la sensación que es, de hecho, claro, como en este trimestre especialmente he mirado más empresas de estas de growth que en toda mi vida, junto a anterior, ¿sabes? Lo ves como siempre la necesidad de que tienen que decir algo bueno, ¿sabes? Y hay veces que igual hay que decir, oye, ha sido un trimestre malo y ya está. Mejoraremos y esta es la estrategia, ¿no? Pero entonces es cuando se dan cosas ridículas como el adjusted del adjusted o ganaríamos dinero si no pagáramos a nuestros proveedores, ¿sabes? O sea, claro, son cosas que dices tú, a ver, relájate un poco. ¿sabes? Aquella conversación que hubo entre Jeremy Reiber y Javier Acción sobre Pelotón con el tema. Es que en verdad cuando te puedes ajustar siempre puedes ganar si quieres. Ajustar es... A mí en el growth me da mucho miedo. El TAM, lo del TAM es infinito y ya está, y mucho miedo lo de nunca tenemos suficiente escala. O sea, tú fíjate que se dice de Amazon, ¿no? Es que Amazon tiene que ganar escala, pero vamos a ver. O sea, ¿qué creamos? ¿Otro planeta, sabes? Para que Amazon pueda crecer. O sea, el negocio de Amazon... El negocio de retail de Amazon es una mierda de modelo de negocio que no da dinero, full stop, ya está. O sea, hay un punto en el que hay que dejar de engañarse, lo digo en serio. ¿Sabes? Los modelos de negocio... En 5 años, cuando ya tengan un margen de single digit, ahí estaremos recordándote este vídeo. Uber, no sé qué, pero vamos a ver, Uber, pero si ya está en todos los lados Uber y están quemando pasta por todos los lados, ¿sabes? ¿Son modelos de negocio buenos o malos? Es que no tiene más. Y de hecho, de las dos empresas que traigo luego en la parábola del Growth Pródigo, una de ellas para mí es un ejemplo de buen modelo de negocio. Y como el modelo de negocio es bueno, ganan dinero. Es que no es tan difícil, ¿sabes? De entender.
Wayne. ¿Y cuál es la tercera? Yo estoy motivado, ¿eh? Veme la tercera. Se ha quedado a gusto, Pero tienes que pasar la diapositiva, campeón. ¿Qué le ha pasado? Es que te va despacio. No, vas como... Sigo viendo superar las expectativas. Sí, pero porque te va muy despacio, Ciprés. Por lo menos no ha tocado hoy el audio. El audio te han respetado en la aldea. Las vergüenzas del capitalismo. Es bonito, es profético. Es como ¿Ha pasado o no? A ver, te cierro y te meto. Vamos a ver. Sigo viendo lo mismo, Ciprés. Ahora. No, Uy. Una de las ventajas de nuestro que cotiza en bolsa es que ocasionalmente se vuelve fácil comprar piezas de negocios maravillosos a precios maravillosos. Esto es bonito. Es crucial comprender que las acciones a menudo se negocian a precios realmente ridículos, tanto altos como bajos. Los mercados eficientes solo existen en los libros de texto. Sí. ¿Qué te parece, Raúl? Joder, toda la razón. Hombre, si aquí nos dedicamos a las chatarras por algo, sabemos que hay precios ridículos de vez en cuando. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que también es un toque a las recompras eso, ¿eh? Bueno, a las recompras, a las burbujas. Está muy bien la carta, me la tengo que leer. Sí, a ver, yo he cogido las tres que me han llamado más atención, porque claro, es que se ha quedado muy a gusto. Pero aquí lo que te está diciendo es que, primero, la bolsa te permite comprar negocios muy guays, muy baratos. Es decir, tú para comprar el bar de al lado de casa... Me encanta, perdona que te interrumpa, pero me encanta que para ti guay signifique barato. No, pero para otros mucho guay será, pues es un lemonade y negocios de esos chulos. Pero me refiero que si tú quieres comprar el bar del lado de casa es muy complicada la negociación, muy lento, todo, tal. En cambio, en la bolsa vas, clicas y ya tienes las acciones de un negocio cojonudo, ¿no? Pero además ese negocio lo que te sale es que puede estar cotizando muy barato mucho tiempo, hasta que un día el mercado le da el rebujito. Y sobre todo la ventaja de que, claro, no tienes que comprar la empresa entera. Exactamente. Y eso es una ventaja enorme. Te quedas con una parte solo. En fin, muy bien Tito Warren, la verdad que se la ha sacado bastante. ¿Cuántos likes llevamos? ¿Y cuánta gente hay en directo? No sé, pero... Veamos. En verdad, Ciprés, qué mal se te da. Un like para Warren. No, tú dime los números. Que podrías haber montado un vídeo de 20 minutillos, hablando de... likes, veo. Estamos vamos a sacar un corte. Mal. Espera, repite. Tenemos 92 likes y 220 personas nos están viendo. Mal. Vale, si llegamos en 5 minutos a 200 likes, Raúl y yo, esto lo digo muy en serio, Raúl y yo... Yo no tengo nada que ver aquí, ¿eh? Raúl y yo el año que viene nos vamos a Estados Unidos a ver a Warren Buffett en el anual, que le quedarán 1 o 2 años. A ver, es que otra vez para la hemeroteca. Capaces de que Warren no llegue, tío. Es que joder. Sí, autorizo el gasto para ir a ver a Warren antes de que nos vean. Ir dándole a los likes. 200 likes en 5 minutos, lo digo muy en serio. Compras tú la acción de Versailles, la gorda. Tienes que comprarte, Ciprés, la de no sé lo que cuesta, $200.000 o algo así. ¿Qué? Claro. Sí. No, tú has dicho que autorizas el gasto. Ahora no me casco con historias. A ver, tenemos que tener una acción gorda para ir. No, va a estar con una pequeña, ¿no? Digo yo. No, tienes que tener una grande. ¿Ah, sí? No me jodas. Claro, joder. Bueno, pero Raúl, ¿cuántas tienes? Raúl, qué jodida es la hemeroteca. Ya te has entrampado, Cancela. Vete pidiendo un crédito de esos revolving al 20%. Ay, qué bien nos has metido, Capi. Ahora nos van a hundir, ¿eh? Nos van a meter ahí los likes para hundirnos. Me preocupa más que Warren llegue, ¿eh? Llegará. Entonces va bien. Pero no se nota que Raúl dice 200.000 como estos. Da igual. Yo le veo fresco. Bueno, hombre, bien fresco se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado. Javier, antes de pasar al pinte colorea, ¿opinión del Tito Warren? Sí. Bueno, me gusta lo que dice. Me ha sorprendido lo de las recompras. Cuando Warren, bueno, tiene una famosa frase, ¿no? De solamente hay que recomprar cuando la empresa no puede invertir o sea, no pueda generar un retorno de la inversión superior al coste de capital, ¿no? Entonces me ha sorprendido la de la recompra, un poco metiendo ahí... Supongo que lo decía por eso, ¿no? Por los impuestos. Por Apple, lo dice por Apple. Claro. Que es la mitad de su cartera y se mata a hacer recompras. Pero no sé, es un... O sea, al final... Mira que mi filosofía no se centra en el value,
Pero es que luego le ves en las reuniones anuales y es que no. O sea, es un tío que tienes que respetar porque tarde o temprano siempre acaba teniendo razón. No sé cómo lo hace, pero siempre. Es como el abuelo sabio, ¿sabes? El abuelo sabio que dices, este no tiene ni idea. Las cosas han cambiado. Y luego 10 años más tarde dices, joder, mi abuelo me decía esto y no le hice ni puto caso. Otra cosa que dijo esta vez es que dice, llevo 80 años invirtiendo en los Estados Unidos, que es 1/3 de la vida del país. Total. A mí la frase que más me gusta es, yo tengo el 90% de mi éxito se debe a que he nacido en Estados Unidos y soy hombre. A ver, no le falta razón.